Para hacer los cordones utilizaré esta máquina. Cuando giro la manivela, las armellas se moverán independientemente. Cuando muevo este seguro, las armellas quedarán inmóviles y girarán en conjunto. Para este cordón utilizaré hilo crochet. Es el mismo que uso para la mochila. Mi cordón está conformado por 9 hilos, repartidos en 3 grupos de 3 hilos cada uno. Unimos los 3 grupos o los 9 hilos con un nudo en el extremo. Ahora tomaré cada grupo y en el extremo haré un nudo para unir los 3 hilos. El primer nudo que hicimos debemos amarrarlo a un lugar fijo. O podemos pedirle ayuda a alguien que nos sostenga esta parte del cordón. Para fijar mis hilos, tomaré un hilo, lo doblaré por la mitad, haré una especie de argolla, la pondré por detrás de los hilos y las puntas de este hilo las pasaré a través de la argolla. Ahora tenemos que amarrarlos a un lugar fijo. Recuerden, estos no se pueden mover, deben quedar totalmente fijos. Tomamos cada uno de los grupos. Cada grupo debe ir en una armella. Ahora debemos tensionar nuestros hilos. Para el hilo crochet debemos girar nuestra manivela hacia el lado izquierdo.
Nuestro hilo debe quedar bien entorchado. Debe quedar como en este punto. Al tratar de desentorcharlo con los dedos, no sea un poco difícil. Ahora pondré el seguro. Como mostré al inicio del video, sin el seguro, las armellas giran independientemente. Cuando pongo el seguro, estos quedarán inmóviles y girarán en conjunto. Nuestro cordón quedará de muy buena calidad. Soltamos el extremo del cordón. Para terminar el cordón, necesitaremos una cinta pegante y unas tijeras. Con mucho cuidado, deslizamos los hilos, los sacamos de la armella y sin soltarlos, procedemos a sacar los demás. Recuerden, no debemos soltar. Para más información de la máquina, por favor deja tu comentario, preguntando por ella. Pondremos las cintas siempre atrás de donde gire nuestro cordón. Si gira hacia adelante, nuestra cinta debe ir atrás, para que cuando la enrollemos se enrolle también con el cordón. Damos varios giros para que nuestro cordón esté bien asegurado. Cortamos la cinta y cortamos los sobrantes de hilo. La cinta nos ayudará a pasar el cordón por nuestra aguja. Para información de la aguja, por favor deja tu comentario, preguntando por ella. Con gusto te responderé. Si desean, también en el otro extremo del cordón pueden poner cinta. Así quedó nuestro cordón.